La historia del Arca de Noé es una de las narrativas más reconocibles y significativas de la Biblia, presente en el Génesis y con versiones en diversas culturas. Esta historia no solo relata el diluvio universal y la salvación de Noé, su familia y los animales, sino que también aborda temas profundos de fe, obediencia, juicio divino y la promesa de renovación. En este ensayo, exploraremos el contexto histórico y cultural de la narrativa, su simbolismo, las lecciones que se pueden extraer de ella y su relevancia en el mundo contemporáneo. Contexto histórico y cultural. La historia de Noé se sitúa en un tiempo en el que, según el relato bíblico, la maldad y la corrupción habían alcanzado niveles insostenibles en la humanidad. El Génesis 6:5 describe cómo «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra». Este trasfondo de decadencia moral y espiritual resuena en muchas narrativas antiguas, reflejando la lucha constante entre el bien y el mal en la historia humana. Las civilizaciones antiguas, como los sumerios, también poseían relatos de diluvios, lo que sugiere que el mito de un gran cataclismo es un tema común en la humanidad. El Epic of Gilgamesh, por ejemplo, incluye una historia de un héroe que construye una embarcación para sobrevivir a un diluvio enviado por los dioses. Esto sugiere que la historia de Noé puede ser parte de una tradición más amplia, simbolizando el deseo humano de sobrevivir y encontrar esperanza incluso en los tiempos más oscuros. La narrativa del diluvio. La narrativa de Noé comienza con Dios eligiendo a un hombre justo en medio de una sociedad corrupta. Noé recibe instrucciones divinas para construir un arca, un barco enorme que le permitirá salvar a su familia y a los animales de la inminente inundación. Este acto de obediencia se convierte en el eje central de la historia. Noé no solo sigue las instrucciones de Dios, sino que también enfrenta el escepticismo y la burla de su entorno. El diluvio, que dura 40 días y 40 noches, es una manifestación del juicio divino sobre la maldad humana. Sin embargo, la historia no se detiene en la destrucción. Después del diluvio, Noé envía un cuervo y luego una paloma para comprobar si hay tierra seca. La paloma regresa con una hoja de olivo, simbolizando la esperanza y el nuevo comienzo. Finalmente, cuando Noé sale del arca, Dios establece un pacto con él, prometiendo que nunca volvería a destruir la tierra con un diluvio y colocando el arco iris como símbolo de esta promesa. Simbolismo del arca. El arca misma es un símbolo potente. Representa la salvación y el refugio en medio de la tormenta. Para muchos creyentes, el arca es un prefigura de Cristo, quien ofrece salvación a la humanidad. La construcción del arca también puede interpretarse como una metáfora del esfuerzo humano en la búsqueda de la redención. Noé, al construir el arca, demuestra una fe activa, creyendo en la promesa de Dios incluso antes de que se cumpla. El diluvio, por otro lado, puede verse como una purificación de la tierra. Así como las aguas limpian la superficie, el evento catastrófico permite un nuevo comienzo. Esto resuena con la idea de que, a menudo, es necesario enfrentar crisis o destrucción para permitir la renovación y el crecimiento. En un mundo contemporáneo lleno de desafíos ambientales y sociales, esta lección puede ser especialmente relevante. Lecciones morales y éticas. La historia del Arca de Noé ofrece varias lecciones morales. En primer lugar, enfatiza la importancia de la obediencia y la fe. Noé actúa no solo por su propia salvación, sino también por la de su familia y los animales. Esta noción de responsabilidad hacia otros resuena en muchas tradiciones éticas y religiosas, instando a los individuos a actuar en beneficio de la comunidad. Además, la narrativa invita a la reflexión sobre las consecuencias del comportamiento humano. La maldad generalizada que llevó al diluvio resalta la necesidad de una vida ética y justa. En la actualidad, enfrentamos desafíos similares, desde el cambio climático hasta la injusticia social, lo que sugiere que el llamado a la rectitud moral es tan urgente ahora como lo fue en tiempos de Noé. Por último, el pacto de Dios con Noé simboliza la esperanza y la redención. A pesar de la devastación, hay una promesa de renovación. Esto sugiere que, incluso en tiempos de desesperación, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Relevancia en el mundo contemporáneo. Hoy en día, la historia del Arca de Noé sigue siendo un tema de debate y reflexión. En un contexto de crisis climática, donde el mundo enfrenta desastres naturales cada vez más frecuentes, la narrativa resuena como un recordatorio de nuestra responsabilidad hacia la creación. El arca se puede interpretar como un llamado a construir refugios para aquellos que sufren y a trabajar hacia un futuro más sostenible. Además, el simbolismo del arco iris como un signo de esperanza y paz es un mensaje poderoso en un mundo dividido. La historia de Noé nos recuerda que, independientemente de los desafíos que enfrentemos, siempre hay espacio para la reconciliación y la restauración. Conclusión. La historia del Arca de Noé es rica en simbolismo y significado, ofreciendo lecciones atemporales sobre la fe, la obediencia y la esperanza.
A través de la narrativa del diluvio, encontramos una reflexión sobre la naturaleza humana, la moralidad y la posibilidad de renovación. En un mundo contemporáneo lleno de desafíos, la historia de Noé nos inspira a construir arcas en nuestras vidas, buscando refugio en la fe y la comunidad, y recordando que, incluso después de la tormenta más devastadora, siempre hay un nuevo comienzo a la vista.